por supuesto que invitamos a todas y todos los miembros de todos los partidos y de los legisladores, por supuesto, a que nos ayuden. Lo que más Pero ya no los es invitaron al comité de evaluación, por ejemplo. No, sí los Julieta. invitamos y no quisieron participar. Dijeron que ellos no iban a querer ser parte de ese atraco a la nación y que por lo tanto mejor no hacían nada. Bueno, no tenemos que continuar con el proceso, francamente. De Morena, la senadora Julieta Ramírez. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, buenas Leo. noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gibran Ramírez es el representante de Movimiento Ciudadano. Gibran. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Y Damián Cepeda, el representante del PAN. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, qué gusto estar acá. Pues punto a favor de la 4T, sin lugar a dudas, ¿no, Julieta? Sí. En realidad creo que lo que pasó el día de ayer en la sesión de la Corte nos confirma que no solamente teníamos la razón histórica de lo que defendíamos de la ilegalidad que planteaba el ministro con su proyecto, el ministro Alcántara Carrancá, sino que también teníamos la razón jurídica, porque a partir de lo que sucede el día de ayer queda evidente y claro que la Corte no tenía facultades para conocer de reformas a la Constitución. Tampoco tenía facultades para admitir lo que fue la famosa acción de inconstitucionalidad por la cual le entraron a revisar y a crear este proyecto que se votó el día de ayer. Finalmente, ¿no? Bueno, sí, porque declararon la improcedencia, pero que con esta figura intentaban ya plantear recortes a la reforma, pues era totalmente improcedente. También además se confirma, bueno, que los amparos que habían promovido los miles de amparos en toda la República son ilegales. Se confirmó también que el proceso legislativo no se ha violado en ninguno de los momentos. Déjame preguntarte eso, los amparos también quedaron sobreseídos, creo que no, ¿verdad? Pero en contra de la reforma. No han quedado todavía sobreseídos, creo que habrá algunos que quedan pendientes, pero insisto, si no era el amparo, era otra figura, intentaron la acción de inconstitucionalidad, en fin. Y además queda 100% confirmado que el único método que existe para reformar la Constitución es salir a las calles, reunir una mayoría, crear un nuevo acuerdo social, reunir la mayoría calificada en el Congreso, ganar en las urnas, porque la Constitución es el reflejo de la voluntad popular. Y por lo tanto, es a través de una reforma a la Constitución, a través de sus cámaras y de las mayorías en los congresos locales, es el único método por el cual se puede reformar una Constitución y no como lo intentaban ayer en la Corte. Eso quedó confirmado el día de ayer y honestamente me da mucho gusto. Solo tres cosas. Sí. Uno, estamos en esta situación por la cobardía de hombres. Felipe de la Mata, que permitió o facilitó la sobrerepresentación. Magistrado del Tribunal Electoral. Y Alberto Pérez Dayán. Son decisiones que van a marcar el futuro próximo, y aunque son decisiones que uno toma de acuerdo con base en su moral o en este caso quizá con base en presiones, estas trascienden para toda la gente. Entonces es una cobardía que es cara para el pueblo de México. En segundo lugar, es extraño cuando hablan de legalidad y de supremacía constitucional que estrenen su reforma al Poder Judicial violándola, ¿no? ¿Por qué? Por esto de los 6 votos. Sí. Se dice que se necesitan 6 votos. Se dice que no se admitirán interpretaciones, como sucedió. Eso es lo que está ahorita vigente. Lo que está ahorita vigente. Que pero no se votó en la Corte cuál era si era la ley anterior o la ley nueva, ¿no? Sí, se tuvieron que poner de acuerdo con un cálculo eminentemente político del costo que les iba a significar tomar la literalidad del texto, aunque está la reforma. Esto es lo que destaca, es lo fodongos que son para legislar en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Se establece que se necesitarán 6 votos. Después, en los transitorios, se pone
que no se admitirán interpretaciones y que hay que apegarse a la literalidad. Eso estaba amarradísimo. Los ministros tenían todo para, con 6 votos, aprobar el proyecto de Alcántara, pero decidieron no hacerlo. Y la tercera cosa... ¿No hubiera sido estirar mucho la liga, Gibran? Sí, en un cálculo político, que sí. Eso es lo que dice Damián, ¿no? Sí, que no hubiera sido legítimo, pero si se hubieran apegado a la letra de la Constitución, eso es lo que tenían que hacer. Pero es para una integración de 9 ministros, no para ahorita que son 11. A ver, quedó vigente la ley. Y eso podía ser. Pero está sujeto a interpretación y el que interpreta pues es la Corte. Que ya es un exceso. Claro, pero la misma reforma decía, esto no está sujeto a interpretación. Pero es a partir de que haya una nueva integración. Eso no dice la reforma, Julieta. Claro que sí, es a partir de una nueva integración de las y los ministros, porque actualmente son 11, entonces la mayoría calificada es de 8. Cuando sea la nueva integración van a ser únicamente 9 ministros, por lo tanto serán 6. Entonces lo que querían hacer era con una corte que todavía no está establecida. La Corte actual le da la razón a Julieta, por cierto. Sí, bueno, la Corte actual hizo un cálculo político. Pero la era político, siempre en no generar un régimen de transición. Que eso era ponerle atención a su propia reforma. Claro. Déjame a ver, ligarlo a algo más. Yo, a ver, soy honesto. Comparto que qué bueno que la Corte decidió no tumbarla con 6. Me hubiera parecido inmoral. Me hubiera parecido hacer lo mismo, pues, con una trampa lograr un objetivo. Yo sí creo en hacer lo correcto y creo que lo hicieron. La verdad es que la Constitución no dice lo que está diciendo Julieta y sí lo dice para otros casos. O sea, haz de cuenta, en la reforma pusieron casos en los cuales tenían que continuar usándose 8 votos. En los casos de las propuestas de la Corte para la renovación del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué asumir que en unos casos sí dijeron y en otro caso no? Claro que hubiera sido... ministros. Aún con la Corte actual pusieron eso. No lo hicieron, se equivocaron. Por lo pronto pasaron una aduana importantísima, Julieta, muy importante. ¿Sí? Porque sí, esto de desacato sí hubiera sido una imagen muy mala para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuando llega el presidente López Obrador a la presidencia y toma protesta, nos cayó el 20 que apenas habíamos pasado el primero de los filtros, que era vencer al sistema electoral. Todavía faltaba hacer las transformaciones pendientes. Por lo tanto, sabemos que ahora es similar. Apenas cumplimos con los requisitos legales, apenas se pasó el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahora viene lo bueno. Las resistencias y por supuesto que sigue la segunda parte, que es materializar la reforma y después hacer las leyes secundarias complementarias, a lo cual por supuesto que invitamos a todas y todos los miembros de todos los partidos y de los legisladores, por supuesto, a que nos ayuden. Lo que más Pero ya no los invitaron al comité de evaluación, por ejemplo. No, sí los Julieta. Invitamos y no quisieron participar, dijeron que ellos no iban a querer ser parte de ese atraco a la nación y que por lo tanto mejor no hacían nada. Bueno, no tenemos que continuar con el proceso, francamente. Y de hecho han sido muchos los obstáculos que han intentado contra esta reforma. Por ejemplo, en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne Norma Piña con Alito en la casa de Carrancá, con el objetivo de probar una posible anulación de la reforma. Después intentaron impedir nuestra mayoría calificada en las cámaras. Luego intentaron que no se discutiera la reforma ni en el Congreso Federal y que si en caso que se discutiera en el Congreso Federal, no se discutiera en los congresos locales. Luego vino la aprobación de la reforma y finalmente su publicación en el Diario de la Federación y sale una jueza a decir a la presidenta que baje la reforma del Diario Oficial de la Federación. Luego nos vemos de manera recurrente nuevamente en los 1000 amparos, aceptan esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, ahora se discute. Honestamente no me sorprendería que de pronto salgamos de aquí y hayan interpuesto otro de los amparos. Pero en contraparte a esto, yo sí conozco a jueces, magistrados y ministros que están de acuerdo con la reforma. También conozco a jueces, magistrados y ministros que no están de acuerdo con la reforma. Pero me ha dado mucho gusto de manera reciente ya ver más grupos de juzgadores que dicen abiertamente, puedo estar o no de acuerdo, independientemente a mi opinión.
deseo seguir sirviendo al Poder Judicial y por lo tanto tenemos que transitar a una nueva adaptación que actualmente nos rige la ley vigente. Y también hay muchos trabajadores del Poder Judicial que entienden que su interés individual no puede estar encima del interés colectivo. ¿Por qué no quiso MC entrar al comité de evaluación en el legislativo? Bueno, dado que hay una mayoría que iba a tomar decisiones por su parte, la presencia de la oposición iba a ser testimonial. Ahí nada más hubo... En el comité de evaluación del legislativo. En el caso de la Cámara de Diputados tuvimos un debate interno, intercambios al respecto y la postura que prevaleció fue esa. ¿Y el PAN, sabes por qué? Era un esquema de cuates y cuotas, es decir, era un reparto, te doy uno, me quedo con 4, eso no sirve, necesitabas 5. O sea, les iban a dar uno al PAN, pues, le decían, proponme uno y ve lo que pusieron ellos. O sea, es a cambio de que tú me avales que esté la comadre, es que esté la amiga, para que no esté el darle amigo, que esté y no me refiero a uno cada uno, pero que esté alguien cercano, aválame tú estos y te doy uno. Pues eso, no, necesitarías un comité de personas destacadas, éticamente, moralmente, con mucha legitimidad social. No son eso. Cuando menos el del comité, lo siento, pero no son eso. Porque lo que decía Julieta es que no quisieron entrarle, ¿no? Es que no quisieron participar. Sí, pero para ellos es más fácil, como siempre, ponerse en moratoria constitucional, lo que sea, no hacer nada. Pero bien que antes, cuando se creían sabedores del poder y tenedores del poder, los que hacían el esquema de cuates y cuotas eran ellos. Eso es verdad. Así lo hicieron. Ahí están los perfiles. Ahí está, pues. bueno, ahí están. Ya en esto es igual Morena al PRIAN, es verdad. Quería tocar ese tema porque me parece importante, porque ahora lo que vienen son los comités de evaluación. Por cierto que va a estar Vanessa Romero, que es aquí colaboradora. Y que ha hablado a favor y en contra. Sí, yo estoy hablando del legislativo. Por el ejecutivo. Sí, el del ejecutivo. Indefendible. Yo veo perfiles muy buenos, tanto a favor como en contra, que critican y también apoyan. Déjenme irme a una pausa.